siempre reivindico la palabra militante de nuestra generación, la generación setentista, porque termina en E, no es ni militantas ni militantos, o sea, las compañeras en esa época, nuestras compañeras tenían la misma responsabilidad, la misma actitud, y el tema de género para nosotros no era un problema. Hemos tenido compañeras que han sido jefas nuestras, así como la tenemos Agustina, que es jefa, y lo veo totalmente disciplinado a Leo, la verdad, es increíble. Está domado, ¿no? Está recuperado para el campo nacional y popular. Lo disciplinamos entre todas. Entre todas, sí. Nosotros tenemos una agrupación que es Causa Nacional, que se construye como ustedes están construyendo Generación Patriótica, como los compañeros tienen a Felipe Vallés y todas las agrupaciones con un enorme esfuerzo. No tenemos estos recursos. Estos recursos surgen cuando hay una propuesta política correcta, porque los que ya me escucharon de esas 3 horas que deben tener, esas 3 horas, ¿saben para qué sirvieron? Para que me hagan más preguntas, ¿no? Para hacer disparadores de más preguntas. Pero ahí decíamos que cuando se dice que no se puede militar porque no hay recursos y tenemos los problemas, además de los recursos, la falta de la correlación de fuerza para tomar acciones políticas o iniciativas políticas, si uno tiene una política correcta, consigue esto que ustedes han construido con esfuerzo, porque los recursos aparecen a partir de la política, no de otra cosa. Entonces, cuando uno viene de Causa Nacional y ve todo esto, vamos a tener que preguntarles cómo carajo hicieron para tener semejante recursos o envergadura. Estuvimos también en varios centros culturales, estuvimos en La Plata en uno de ellos, estuvimos en Avellaneda en otro, que también es muy importante. Y eso significa que el campo popular se da las condiciones de construcción de las fuerzas políticas, ¿no? No me hagas decirte que ustedes financiaron la Revolución Cubana. Sí, pero teníamos otra metodología. Por eso yo te iba a decir, nosotros encontramos un empresario, pero claro, no podemos decir. Claro, teníamos otra metodología, era otro momento, era una dictadura militar, y es cierto, eso nos dio dependencia económica, la independencia económica nos dio independencia política. Eso es exactamente así. No solo financiamos parte de la revolución nicaragüense, de la cual participamos, sino que seguramente se conoce poco, financiamos la revolución angolana, porque financiamos todo el traslado de las tropas cubanas con esos recursos económicos a Angola. Eso no se conoce y queda ahí. Claro, ayudamos al triunfo de Siles Suazo en Bolivia, también. Ayudamos a la lucha de liberación en El Salvador, es decir, a los guatemaltecos. Fuimos solidarios con los palestinos, por eso nos ganamos unos cuantos enemigos y acá estamos los que quedamos, digamos. Pero reivindico esto de que, en el debate de que cuando no hay recursos, los recursos aparecen cuando la política es correcta. Y uno se da la política hacia el Estado, se da la política hacia los compañeros, se da la política hacia empresarios, y en esta etapa la militancia tiene que debatir este tema de la construcción de la economía, porque nosotros tenemos compañeros que no dependen de ninguna lapicera, son cuadros políticos, eso nos da autonomía, nos da independencia, pero cuando uno tiene que enfrentar una coyuntura electoral o pasar a otra acción a nivel de escala, de participación de una organización nacional, hay que empezar a discutir el tema de la economía como un problema central. Y en esto las cooperativas y toda esta construcción que se está dando, de lo que se llama la economía social o la economía popular, cumple un rol muy importante. No podemos hacer lo que hacíamos en otra etapa de la resistencia. En cuanto a la charla, bueno, nosotros tenemos, y lo charlamos hoy con los compañeros en la radio, tenemos las mismas dudas y nos hacemos las mismas preguntas que se hacen todos los compañeros en todos lados. ¿Cómo resolvemos una coyuntura política que se va acomplejando, se va complicando, en donde quizás el magnicidio fue un poco el último cachetazo que recibimos y que decíamos
hasta los compañeros que perdimos electoralmente en la última elección de medio término, esos 4 millones de votos que no fueron a votar, de compañeras y compañeros que no fueron a votar porque no están conformes con nuestro gobierno y se movilizaron por el tema de Cristina. Yo conozco varios de ellos y estuvieron en la plaza. Es decir, por un lado tenemos una situación de crisis económica, una situación de nuestro gobierno del Frente de Todos que no está cumpliendo ni siquiera con su mandato electoral. No digo que tenga otras iniciativas estratégicas, como el tema de Vicentín, que no estaba en el programa, pero con temas el tema salarial, el tema hoy con este acuerdo y política económica con el Fondo Monetario Internacional, que es histórica en la Argentina. Llevamos 38 años de democracia y volvemos a repetir y caer en la misma política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces, un poco la pregunta que uno se hace, si es la misma política, ¿por qué vamos a tener resultados distintos? Y ya los vimos en todos los gobiernos que hemos tenido, del peronismo, radicales, el menemismo, con el neoliberalismo, hemos tenido los mismos resultados, que es los pedidos de perdón al Fondo Monetario por el no cumplimiento de lo acordado, que se llaman los waiver. Hemos tenido el megacanje, hemos tenido el blindaje, hemos tenido el plan primavera, hemos tenido el plan austral. Es decir, no hay nada nuevo que no sepamos que va a ocurrir cuando recurrimos a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso nos preocupa enormemente porque estamos a 13 meses de las elecciones y tenemos una coyuntura difícil donde el presupuesto que ha presentado nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, contempla una cifra inflacionaria del 60%. Sí, nosotros sabemos que los presupuestos siempre bajan las expectativas de la inflación y generalmente la realidad indica que la inflación es mayor que esa. Entonces, ir a una campaña electoral con un 60% de inflación es un tema convocante, ¿no? Porque nos va a requerir un enorme esfuerzo de la militancia para poder transformar la coyuntura del 2023 en una nueva victoria electoral. Va a ser complicado, no va a ser fácil. Y cuando vemos una dirigencia política que no está a la altura de las expectativas y vemos la enorme distancia que hay entre Cristina Fernández de Kirchner y nuestra dirigencia política, bueno, va a ser un poquito más complicado todavía, ¿no? Entonces ahí el protagonismo de las agrupaciones políticas, de la militancia, de las construcciones estas desde abajo hacia arriba, desde el interior del país hacia Buenos Aires, pasan a ser principios en los cuales nos tenemos que refugiar y tenemos que avanzar, y de ahí va a salir la fuerza necesaria. Si bien es difícil, y hemos visto en los plenarios algunos compañeros con mucho escepticismo, diciendo no, la elección ya está perdida, esto es imposible remontar, uno no se va tanto a los 50 años atrás de nuestra historia y de nuestra militancia política, sino simplemente recordar la crisis que tuvimos en el 2021 y lo que pasó en el 2023, en donde en el medio de esa crisis económica, casi definitiva, porque yo recuerdo que tenía la gomería en ese momento y tenía más de 7 monedas circulando para vender una cubierta. Es decir, esto que dicen los manuales de economía, que cuando hay más de una moneda en un país, el país termina dividido, disgregado, atomizado, balcanizado. Bueno, eso no solo no ocurrió, sino que se terminó pagando de esos patacones, esos bonos provinciales, lo terminó pagando Scioli en su último periodo de gobierno, sino que además surgió con muy pocos votos, un 22%, nada menos que Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué es ese fenómeno? Es la conciencia histórica, esto que decía Leo en su momento, la existencia de esas expresiones de lucha de un movimiento nacional y popular que hace 77 años tiene vigencia en su última expresión, que fue el peronismo. Que por lo cual Macri dice, hay que quebrar la columna vertebral del peronismo, que es el gran mal que ellos tienen, y es el gran beneficio que tiene nuestro pueblo, la gran esperanza, la gran expectativa del punto de vista político. Entonces, si se pudo sortear y salir del 2001 al 2023, y uno ve cuáles son las continuidades y las rupturas, el 2023
Yo por lo menos personalmente no lo vi venir, no lo tenía en el radar a Néstor Kirchner. Sabía que era un compañero nuestro, había participado en la FUR, una organización estudiantil, estuvimos con los compañeros de La Plata ayer, charlábamos de esto también, pero nada más que eso, y a Cristina mucho menos. Y sin embargo apareció un liderazgo en la Argentina que tuvimos 12 años de recuperación de derechos, no alcanzamos a lograr lo que se logró del 45 al 55, pero hubo una recuperación de derechos y muchos de los que estamos acá, de los jóvenes, de los que están acá, empezaron a despertar a una militancia política, o sea, volvió a ser la política un elemento de transformación. Si pudimos resolver, y eso apareció en el 2001, bueno, creo que eso se llama conciencia histórica y tenemos que tener claro que en nuestro pueblo esa conciencia histórica existe. Entonces, este es un elemento no para darnos ánimo, sino para tener claro que todo lo que hemos hecho en nuestra militancia tiene que ver con ese acumulado de energía, en esa conciencia histórica de ese movimiento nacional que existe. Y en esos 77 años de peronismo, nosotros le hemos aportado unos 55 hasta el día de la fecha, creo que ustedes le van a aportar otros, van a llegar a los 100 años del peronismo, nosotros también vamos a llegar, pero en silla de ruedas seguramente, por lo menos para ver cómo festejan ese primer centenario del movimiento nacional y popular. Pero en esta situación, en la coyuntura política, tenemos como dos líneas. Cuando se da este magnicidio con Cristina, hay un antes y un después de la política, claramente. Hay una línea divisoria en donde se ha roto un contrato social, democrático en la Argentina, porque nadie se traga que no son lobos sueltos, que tampoco es un lobo y una manada, sino que hay un interés económico, político, ideológico, de esto que decía Macri, de romper la columna vertebral del movimiento nacional, porque la diferencia con el 2001 y el 2003 es que hay liderazgo. En el 2003 no teníamos liderazgo. El 2003 era el que se vayan todos, pero absolutamente todos. El 2003 era el rechazo a la política, como elemento de armado, de transformación y de posibilidad de cambio. Y hoy está el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces es mucho más fácil desarrollar y trabajar políticamente con un liderazgo nacional y popular que no tenerlo. Y recuerdo la etapa de la dictadura militar de 1976 al 83, para hacer política había que remar no en dulce leche, como se dice, sino en cemento, era muy complicado. Entonces el valor del liderazgo tiene esto que vimos en la Plaza de Mayo, posterior al magnicidio. Vemos esto que decimos que hubo compañeros que no votaron en las elecciones del 2021, esos 4 millones de votos que se nos fueron y que estaban en la plaza. Vemos la actitud, por ejemplo, del movimiento Evita, que llegó una columna en la diagonal completa y que después empezó el Evita a arrimarse a Cristina desde el punto de vista político. Es decir, una unidad en el frente de todos que suele generarse en el movimiento nacional casi como un instinto de preservación de su identidad. Bueno, a eso nos tenemos que agarrar. Ahora, la política económica, lo decíamos hoy con los compañeros de la radio, va, a mi juicio, al choque, porque es una política de ajuste. Las políticas de ajuste del Fondo Monetario son inflacionarias. Fíjense el nivel de las tasas de interés como van subiendo, y si ustedes toman las tasas de interés y toman los índices de inflación, van a ver que sube la tasa y sube la inflación. Al margen de que la inflación tiene varias causas, no es una sola, pero eso simplemente cuando lo ven se dan cuenta. Y cada vez van subiéndose más las tasas, y cada vez esa suba de las tasas sigue beneficiando al circuito financiero y no al circuito productivo, y cada vez más los bancos siguen ganando plata, y cada vez la deuda interna de eso que se llama la LELIC, que ya está alcanzando los 8 billones de pesos. Imagínense que Macri dejó esa deuda en 2 billones y pico, no me acuerdo si 500.000 o 700.000. Hoy nuestro gobierno, para cumplir 3 años, la llevó casi a los 8 billones. Es decir, la deuda interna, por suerte interna y no en dólares, la quintuplicamos. Y ese es un tema de crisis económica muy importante, y eso es la bicicleta financiera por la cual existe este mecanismo de fuga de capital.
Entonces decimos que el primer tema para resolver esta coyuntura es identificar quiénes son los responsables de la política económica y de la crisis económica que tiene el país. Y nosotros decimos que son los deudores, los fugadores y los remarcadores de precio. Los deudores, fugadores y remarcadores de precio. Ahí está la tríada de los grandes problemas económicos que tiene el país. Y cuando decimos que esa identificación de ese enemigo principal es fundamental, es porque nosotros tuvimos la experiencia del año 1973-75, que fue una experiencia frustrada de democracia después de una salida de una dictadura militar sangrienta, no tanto como la genocida posterior del año 76, la pérdida de la identidad del enemigo principal llevó a una pelea interna dentro del movimiento que nos dividió y nos debilitó políticamente. Al margen de que la situación internacional ya era de dictaduras militares, venía la ideología de seguridad nacional y Estados Unidos con la imposición de dictaduras militares en todo el continente. La última democracia, recuerden que era la de Salvador Allende en Chile, en la época cuando nosotros nos fugamos de la cárcel en 1972, que Perón no lo pudo, como presidente no se pudo entrevistar y termina entrevistándose con Pinochet en la base militar de Morón. Bueno, esa situación de identificar el enemigo principal nos parece fundamental, porque ahí no nos confundimos. De esas tres sectores, deudores, fugadores y remarcadores, surgen las tres variables de la economía que son centrales y que van a regir en la política de la lucha reivindicativa, gremial, sindical y de nuestro pueblo, que es salarios, que es las jubilaciones, que es la inflación, que son las tasas de interés y que son las tarifas. Ahí se va a generar el proceso de identidad, digamos, de nuestro pueblo en la lucha por reivindicaciones concretas. Entonces, cuando viene este plan económico, formateado, dirigido por el Fondo Monetario Internacional, se van a generar los debates contra la política de ajuste. Les pongo un ejemplo muy concreto. Cuando se decide fiscalizar los planes sociales, es decir, se toma a los planeros como el problema económico del país y se le da libertad al sector financiero, que son los verdaderos planeros, así, pero millonarios en dólares, el gobierno tuvo que volver para atrás, tuvo que congelar eso. ¿Por qué? Por la movilización de nuestro pueblo. Cuando el gobierno con esta política económica, y digo, nuestro gobierno intenta meter mano y diferenciar las becas estas para sacárselas a los que tenían otro plan, tuvo que retroceder. ¿Por qué? Por la lucha y organización de los compañeros. Es decir, no hay otra posibilidad de poder recuperar y ponerle límites a este plan de ajuste que con la movilización de nuestro pueblo sobre las reivindicaciones concretas y la calle. Entonces, esta línea de acción, que es un poco en el qué hacemos y cómo lo hacemos, son las preguntas que estamos discutiendo con los compañeros a nivel de la militancia. ¿Qué hacemos y cómo hacemos para resolver esta contradicción? En la dirección de que queremos ganar la elección del 2023, pese a todas las dificultades que se nos presentan. Y decíamos ayer, los compañeros de La Plata, cuando hay dificultades, siempre estamos nosotros. Nos encanta, porque casi nacimos con las dificultades en la política. No pudimos gozar la parte rica del peronismo del 45 al 55, salvo una parte, porque éramos los privilegiados de Evita, pero después nos tocaron dictaduras militares, situaciones democráticas, no tan democráticas, con las 3A en el medio, y una pelea interna dentro del peronismo muy dura. Pero bueno, esta situación sumamente difícil. Si me dan a elegir, casi le digo que me quedo con la otra, pese a los costos, que es más sencilla políticamente. Esta política ideológicamente es muy difícil y se necesitan cuadros políticos, y acá está el problema. Acá está uno de los problemas. Nosotros tenemos, si comparamos con la década del 70, hoy tenemos más desarrollo político, es más masivo. Yo lo pongo como ejemplo cuando estuve estos 9 años en la Patagonia. Yo recorría la estepa patagónica y había pueblitos como Ramos Mejía, como Clemente Onelli, como Jacobasi,
donde recorría el tren patagónico, en todos los lugares había compañeros organizados y militantes políticos. El tema es que no hay conducción. Entonces ahí tenemos la otra contradicción. Tenemos liderazgo político, pero no tenemos conducción política. Entonces estamos todos medio como tirando manotazos al aire a ver cómo resolvemos estos temas. Y acá viene el tema central del qué hacer, la unidad en términos estratégicos. Nosotros, como todos militantes, llegamos acá cuando ganó el macrismo y ¿qué dijimos? Hay que organizarse, ganó Macri, un cachetazo, no estábamos muy conformes con Scioli, como pasó con Alberto Fernández, pero no pensamos que íbamos a perder. Y empezamos a autoconvocarnos, y acá están los responsables, por lo cual yo tuve que volver de Bariloche a la capital federal, de una cabaña que tenía el lago, era ministro de Obras Públicas, estaba bastante, ¿cómo se dice? En un área, me sacaron del área de confort, con mis 2 perros, tranquilo. No, porque estaba con los mapuches, aprendí de los mapuches, aprendí del Consejo de Ancianos y traigo esta teoría del Consejo de Ancianos para que ustedes nos respeten ahora. Pero bueno, lo real es que la situación de, si no hay ninguna de las organizaciones que hemos construido, donde nosotros nos mandan, si nos mandan a Marte, creo que como peronistas hacemos una agrupación. O sea que eso es inevitable. Ahora, ninguna de las agrupaciones que tenemos alcanzan para hacer los cambios de transformación que peleamos históricamente. Entonces, acá está el tema de la unidad en términos estratégicos. Y sí lo que vemos, que esa falta de políticas organizativas y esa falta de requerimiento que tiene la unidad, sobre todo los compañeros que dirigen las agrupaciones, donde tenemos el tema del neoliberalismo metido, el caudillismo, cada uno tiene su quinta, cada uno tiene su estructura. Si no la rompemos todos esos juegos, hacemos la misma tortilla, el 2023 se nos va a ir, inevitablemente. Porque la unidad posibilita generar una alternativa distinta. La unidad posibilita generar la organización necesaria. La unidad posibilita que entre el liderazgo y esa alternativa política, el frente de todos sea un frente realmente con el contenido social y con la representatividad que requiere. Porque nosotros armamos un frente electoral que nos permitió sacarnos del macrismo de encima. Esos 18 partidos, pero ustedes han visto que no funciona. Hay 3 lapiceras, que es la que define las resoluciones políticas. Y el resto no existe. Es más, diría que Cambiemos es más democrático en la participación, en el debate, se pelean, hacen reuniones, no se ponen de acuerdo, se muerden, pero ahí están. Y nosotros estamos, en ese sentido, invisibilizados o fuera de ese debate y esa participación política. Entonces, bueno, hay que generar esa alternativa política. Y en el cómo, después voy a hablar cómo pensamos que se puede hacer la unidad para hablar de temas concretos, está el tema de que el agrupamiento, en generar esa alternativa, hay que hacerlo dentro del frente de todos. Y hay que ver dentro de esos 18 partidos cuáles son aquellos instrumentos. Nosotros concebimos los partidos como herramientas, somos bastante peronistas en eso. El PJ es un instrumento, una pinza o un martillo, sirve para las coyunturas políticas electorales, por eso se arma y se despierta un mes antes de las elecciones, 2 meses antes, y después 2 meses te sacan a patada de una vez que se ganan y te dicen si te he visto no me acuerdo, y le dan a los equipos técnicos la carpeta de las boludeces que lo hicieron escribir para la campaña electoral, y después hacen lo que se quiere. Entonces, esa es la limitación. Si nos quedamos en el pejotismo y solamente en la coyuntura electoral y no concebimos el tema electoral como una necesidad política de transformación, pero no quedándose solamente en lo electoral, es decir, con la consolidación y la construcción del movimiento popular, ahí estamos en problemas. Y ahí estamos en los problemas que tenemos nada menos que en 38 años de experiencia democrática. Esa unidad, ¿cómo la concebimos? La concebimos con algo que parece
una verdad de perogrullo, que es el tema del movimiento. Nosotros seguimos insistiendo con el planteo del movimiento. La última vez que existió el movimiento como forma de organización fue en el año 1973, que lo definió Perón en el último tramo. Recuerden que ahí estaba Juan Manuel Abal Medina, el hermano de un compañero nuestro montonero, Fernando Abal Medina, estaba Galimberti como secretario general de la Juventud Peronista, pero existían las ramas y logramos incorporar a las tres ramas que tenía el peronismo en ese momento, que era la sindical, la femenina y la gremial, la rama de la juventud. Perón no estaba muy de acuerdo con la rama de la juventud, y las otras tres ramas menos, porque entre las tres ramas definían las listas electorales y las candidaturas. Se incorporaron los imberbes y había que dividir 25% para cada uno. Bueno, terminó por trabajo político, por representatividad, reconociendo la cuarta rama. Como la cuarta rama se puso al hombro el retorno de Perón, la devolución del cuerpo de Evita, la primera desaparecida en nuestra historia política, y la campaña de 1973, la campaña electoral, bueno, esta juventud puso 5 gobernadores, 9 diputados nacionales y una estructura política importante. Entonces, el movimiento permitió desatar la energía y la organización de nuestro pueblo. Y esa tarea del movimiento tiene un principio que es muy importante, que es recuperar el criterio de representatividad. Uno puede tener, como decía Leo, unos cuantos años de historia, pero si uno no reconstruye su representatividad política, nosotros decimos medio joda con el CL, muñequito de torta, ¿no? Porque cada vez que viene el aniversario de Trelew, es como que en un cumpleaños, te ponen la velita, te sacan el muñequito, ponelo arriba, festejan, lo sacan, lo guardan para el año que viene. Bueno, eso en el peronismo es bastante común, nos pasaba hasta el agosto que viene, exactamente. Tenés que construir tu propia representatividad. Bueno, el compañero viene de la década del 70, pero es secretario general del SUTAP de los portuarios, ha reconstruido su representatividad. Entonces tiene la historia y la representatividad social. Bueno, el movimiento pasa eso. Si uno arma la mesa sindical y decimos, bueno, avancemos en ese proceso de unidad con la estructura movimentista que garantiza la representatividad política y social actual de los nuevos compañeros, la nueva dirigencia, sentás en la mesa las agrupaciones que tienen trabajo gremial. Y sentás secretarios generales, porque vos podés tener militantes, pero el militante no te garantiza que vos, cuando tomás una definición de una huelga, una movilización, movilices. Es un compañero más. Ahora, cuando tenés la estructura de conducción, sí te garantiza, como ocurrió en el año 75 con las coordinadoras sindicales, que podés hacer una gran movilización gremial al margen de la burocracia sindical. Y la burocracia sindical se sorprende porque no aparecía en los diarios y era comisión interna tras comisión interna en el año 1975. Una experiencia sindical muy poco analizada y estudiada en la Argentina, de base. La mayoría de esos compañeros fue la dictadura militar y lo vamos a ver en la lista de desaparecidos y presos, y no por casualidad. En ese momento el movimiento sindical discutía la participación en las ganancias de las empresas. Teníamos en el año 73-75 problemas con los precios, porque seguían jugando los empresarios con la remarcación de precios. Entonces los gremios y las comisiones internas analizaban los costos de producción, porque ellos al estar en la fábrica sabían los costos de producción. Los trabajadores saben si una empresa acumula stock o no acumula stock. Entonces era mucho más fácil tener el tema, otra que el programa 12 y todas estas cosas, tenía el control de los costos de producción y sabía el empresario que estaba acumulando stock y el empresario que estaba boicoteando las políticas en los alimentos de nuestro pueblo. Ahora, la Secretaría nuestra de Comercio no se le ocurre llamar a los trabajadores que están en fábrica, que son los que producen, a ver qué está pasando ahí adentro. O sea, hay una concepción política distinta. El salario no lo discutíamos porque los trabajadores tenían el 51% de la participación salarial. Discutíamos las condiciones de trabajo, discutíamos la cogestión obrera. Miren si hemos retrocedido en la lucha sindical
en un momento también difícil de Argentina como era 1975. Entonces el tema de la unidad, volviendo a la unidad, es juntar en esas políticas de armado de las ramas o de los frentes sociales, como que se quiera llamar, sentar a la mesa a los representantes de todas las agrupaciones que, por ejemplo, tengan militantes juveniles, tengan agrupaciones juveniles, sin perder la identidad. Cuando ocurre eso y uno lo sienta en la mesa con un criterio, como decía Leo, amplio, no sectario, o sea, la unidad en términos estratégicos significa tener claro la conciencia de la fuerza necesaria para transformar el país en las condiciones de lucha actuales, que no son las ideales, que son difíciles, sin que los compañeros pierdan entidad. Cuando esa mesa define una política de juventud o define una política de gremial, la lleva a los cabezones de cada una de las agrupaciones, y es muy difícil que las conducciones de las agrupaciones digan, no, esa política no la acepto, no la retiro mi compañero, si hay consenso y hay acuerdo político en ese armado. Y eso produce la unidad estratégica, son puntos de soldadura, porque de ahí no hay retorno, porque ahí la juventud se da cuenta de su capacidad de convocatoria. La mujer se ha dado cuenta de su capacidad de convocatoria, porque nos sorprende todos los días, y uno cuando dice cuál es la organización que las conduce, y no sabe dónde están, son más de unos. Hay un criterio de construcción de convocatoria muy importante que no se ha repetido en otros frentes de masa. Y eso es una distinción cuando uno analiza la situación del campo popular actual. Entonces, esa unidad movimentista es fundamental, recuperar la representatividad. Nadie pierde su identidad política y son puntos de soldadura porque nos obliga a romper todos los huevos para hacer una sola tortilla. Este es un tema. El otro tema es el tema federal. Los que venimos del interior y vemos muchos de los compañeros en Buenos Aires, que parece que en Buenos Aires se discute y se resuelve toda la política y se vive con un nivel de intensidad. Yo lo cargo a uno de los compañeros, no voy a decir quién, pero que estamos haciendo una reunión de discusión de un tema y de pronto te dice, che, acaba de salir en la página tal cosa, en Infobae, está el otro tema, y lo inmediato te obliga a estar discutiendo lo inmediato, y muchas veces por discutir lo inmediato perdés la perspectiva de más de largo plazo. Y esto de estar con el celular en las reuniones, que no podés terminar de discutir, todo el mundo, uno habla, entonces ahí no lo usás, pero cuando le toca al otro están todos mirando el celular. Entonces es muy difícil llegar a un análisis político más claro con esos temas. Entonces el tema federal es fundamental, porque los que hemos recorrido el interior hay muchos compañeros políticos, militantes de distintos gremios, de distintas realidades, sobre todo a nivel agrario es una realidad que en Buenos Aires no tiene la fuerza que tiene en el interior, que es fundamental de incorporar. Cuando uno desarrolla la política movimentista, y acá me meto con los mapuches, yo la llamo el arco y la flecha, que es fácil. El arco son los frentes de masa. Entonces yo el arco lo divido en cuadraditos o rectángulos. Digo, acá está la política de migrantes, acá está la política de la juventud, acá está la política sindical, acá está la política de las pymes, acá está la política de derechos humanos, acá está la política de género. Bueno, uno va desarrollando en ese arco, que es lo que le da fuerza y le da posibilidad de potencia, las políticas de los frentes de masa. El tiento, que permite poner la flecha, es la política. El arco son los frentes de masa. Y en esa política está el frente de todos. Y en esa política está lo que estamos planteando, agruparnos dentro del frente de todos, lo que tenemos más o menos las mismas ideas, la misma práctica y las mismas convicciones y la misma pertenencia. Digo convicciones y pertenencias porque son duplas indivisibles. Si uno tiene convicciones, tiene que tener pertenencia a las propuestas políticas que plantea o que desarrolla, si no, somos parte de los conversatorios. Digo conversatorios porque yo planteo que después de cada debate de esto tenemos que sacar propuestas concretas en la realidad concreta. Algo nos tenemos que llevar, algo que nos permita trabajar conjuntamente nos tenemos que llevar, si no son conversatorios que quedan en el espacio de las ideas y no en el espacio de la praxis, de la práctica concreta, porque este es el otro tema que tenemos como dificultad, los principios de acción, ¿no?
que nos ha generado el posibilismo de que esto no se puede, que la correlación no se puede. Entonces la acción siempre está mediatizada o subvaluada en el debate político. Bueno, el tema federal es fundamental. Y el otro tema es el tema colectivo. Si no es una estructura colectiva que nos referencie, estamos en problema en esa construcción. Por eso nosotros planteamos el armado de los consejos por distrito. Vamos a poner el ejemplo, estamos en Buenos Aires. Los otros días reunimos compañeros nuestros de la primera sección electoral para armar los consejos por distrito. Y armar un primer consejo por sección electoral, preparándonos para el 2023. Con lo poquito que seamos, pero empezar a generar políticas organizativas que nos permitan después coordinar con agrupaciones hermanas en la política territorial con esos consejos. Una matriz organizativa que sea común. Si tenés la matriz organizativa que es común y tenés la matriz política que es común en el diagnóstico y en las propuestas, bueno, la unidad surge sola, surge por iniciativa de los compañeros, se empieza a dar casi naturalmente. Esta experiencia nosotros ya la hicimos con organizaciones revolucionarias, con FARC, montoneros, con descamisados, con los CPL, con distintas agrupaciones provinciales, locales, que no tenían política nacional. Y se fue armando una organización política con los frentes de masa importantes. Eso nosotros lo tenemos que recuperar. Y eso tiene que ver con el 2023. Si no tenemos esa herramienta para el 2023, no vamos a tener el piso necesario para poder desarrollar en esa coyuntura política complicada. Y el otro tema de esa unidad es la territorialidad. Uno desarrolla el movimiento en todos esos frentes, pero después combinar eso con el territorio. Entonces, nosotros tenemos una organización que trabaja sobre los migrantes, que es la 18 de diciembre. ¿Qué es lo que hacemos? Esos compañeros, donde está la capital, y trabajan con las comunidades boliviana, paraguaya, peruana, ver territorio por territorio, conectarlo con los compañeros que están en el territorio. Entonces el compañero que está con el territorio se beneficia de un trabajo que tiene una organización de un frente de masa que no tiene territorialidad y que trabaja sobre los migrantes, que está armando el sindicato de migrantes. Y como el sindicato de migrantes no lo puede armar en la CGT, pero sí lo puede armar en la CTA, estamos armando el sindicato de migrantes en la CTA autónoma, porque tiene el respaldo y los recursos necesarios para poder avanzar en su proceso de organización. Entonces los frentes de masa terminan aportando en el territorio a las conducciones territoriales. Y ahí está el otro tema cuando planteamos el tema sindical. En estas 5 variables que decíamos, precios, salarios, jubilaciones, tarifas, inflación, va a estar la resistencia al plan de ajuste, porque va a saltar o por las tarifas, o va a saltar por los procesos inflacionarios, o va a saltar por un conflicto gremial importante, por ejemplo el conflicto del lácteos Vidal, que es un conflicto importante, o el conflicto de los neumáticos, que es otro conflicto importante. Ahí la idea de las multisectoriales es fundamental en el respaldo de esos procesos de lucha y de resistencia. Y eso no es nuevo. Nosotros sabemos que siempre a la resistencia a los planes de ajustes, las multisectoriales han sido un poco el punto de unidad. Y las CGT regionales ahí cumplen un rol fundamental. Y nosotros tenemos buenas relaciones y trabajo conjunto con algunas CGT regionales. No con todas, pero con varias. Bueno, ahí hay un punto de acumulación político-territorial. Y ahí hay un punto central en la resistencia al tema del plan de ajuste que hay que pelear. Ahí ya estamos en el cómo. Dijimos qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, estas son algunas de las ideas políticas que queremos debatir. Y cuando planteamos cómo se hace la unidad entre las organizaciones, las conducciones naturales que tiene cada organización tienen que converger en un circulito que se llama política de cuadros, que se puede llamar consejo superior, que se puede llamar comité central, bueno, que cada uno le ponga el nombre, pero son los cuadros políticos que tienen fuerza política organizada, es decir, que tienen política de masas y que tienen una política de cuadros formada. Desde ahí discutir las políticas y decir, bueno, ¿ustedes qué tienen? Hay centros culturales en Buenos Aires, hemos estado en 3 y hay muchos más.
Bueno, ¿cómo coordinamos entre los centros culturales? Hay trabajo en la juventud, cada una de las agrupaciones, ¿cómo avanzamos para hacer esa mesa de juventud? Hay trabajo gremial, ¿cómo juntamos los compañeros para que discutan la política gremial? Hay trabajo en los compañeros migrantes, ¿cómo juntamos esos compañeros para fortalecer la organización? Sin perder su identidad. En la medida que ahí se vayan definiendo las políticas, ese núcleo central de cuadros se va a ir fusionando naturalmente. Bueno, creemos que ese paso es necesario y hay que darlo. Tenemos claro que el 2023 no podemos perder la elección. Tenemos claro que el 2023 va a ser como el 73. La militancia se va a tener que poner al hombro el proceso electoral. Y eso no estoy hablando de las pulseritas ni de los actos, estoy hablando de esa territorialidad de trabajo que hay que hacer casa por casa. Y esa es la única opción. Y tenemos claro que hay un liderazgo que tiene una esperanza, despierta una esperanza. Evidentemente, esta política económica va a tener un costo, Cristina, porque es parte del frente de todos. Lo va a tener Cristina, lo vamos a tener todos. Bueno, hay que recuperarse, hay que diferenciar o buscar diferenciar ese rol de Cristina con lo que está pasando en esta elección del Guatemala frente al Guatepeor. Sí, acá me está diciendo... ¿No? Bien. Ya me estoy extendiendo mucho. Bueno, la idea es debatir, así que ahora les toca a ustedes.